Y quiero que esto no se vuelva a repetir. Queremos que nuestros hijos, que nuestros nietos jamás vuelvan a ver esta situación que nosotros vimos y que hemos tenido que sufrir. ¿Saben una cosa? Ya no hay lágrimas ni en los ojos, porque hemos sufrido tanto. Madres que lloran a sus hijos, hermanas que luchan por buscar la verdad sobre sus seres queridos. La historia de Colombia ha estado marcada durante más de 60 años por el conflicto armado interno. En sus orígenes, la desigual repartición de la tierra y la falta de espacios para la participación política provocó el uso de la violencia y la búsqueda del poder por medio de las armas. En las décadas siguientes, la confrontación tomó cada vez más fuerza con el auge del narcotráfico, el narcoterrorismo y el surgimiento de múltiples actores armados en un contexto marcado inicialmente por la Guerra Fría y luego por las acciones en contra del terrorismo. Esto transformó el conflicto y los métodos que implementaron los actores involucrados. Hola, soy Fabián Uribe Betancourt y en esta oportunidad hablaremos sobre la verdad del conflicto armado colombiano y su importancia para las víctimas. El conflicto armado colombiano ha dejado miles de víctimas. Según datos del informe final de la Comisión de la Verdad, 450.664 personas perdieron la vida a causa del conflicto entre 1985 y 2018. A esto se suman las miles de personas que han sufrido y experimentado el dolor de la violencia, desplazamientos forzados, despojos, confinamientos, desapariciones forzadas, torturas, sevicias, secuestro, amenazas, impactos psicológicos y pérdidas irreparables. Ya los tiros ya se escuchaban distantes y llegó lo peor. Todos en el pueblo querían saber de la suerte de sus familiares y amigos. Nadie sabía nada. La angustia se apoderó de cada alma. Según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, cerca del 80% de las víctimas han sido civiles. Y para ellas y sus familias, en muchas ocasiones lo único que queda es el derecho a la verdad. El derecho a la verdad se centra en tener un conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron durante el conflicto, las personas que participaron en ellos y las circunstancias específicas, en particular de las violaciones perpetradas y su motivación. De acuerdo con la Comisión Colombiana de Juristas, la verdad en el conflicto armado colombiano es la versión que más se acerca a lo que ocurrió, es lo que las víctimas saben acerca de lo que pasó, también es lo que las comunidades presenciaron y no han podido denunciar, es lo que los responsables saben sobre lo que hicieron, pero sobre todo es el reconocimiento que la sociedad y las instituciones hacen acerca de las violaciones cometidas, las víctimas perjudicadas por ellas y los responsables de tales hechos. Para Rodrigo Torrejano Jiménez, sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia e integrante del proyecto de investigación Archivos del Búho, la verdad contribuye a la reparación y la reconciliación de la sociedad, en especial para las víctimas. Desde la perspectiva más reciente en Colombia, intenta hablar de un relato colectivo, democrático, diverso, amplio, sobre los orígenes de la guerra, como un aporte al esclarecimiento y como, digamos, también abrir la puerta para que se puedan discutir verdades un poco más difíciles, ¿no? Por su mismo carácter, creo que la verdad puede que incomode, la verdad puede que genere incomodidades, sobre todo a los sectores que siempre han contado una sola historia, ¿no? O que han intentado imponer una versión sobre los hechos dolorosos del conflicto armado. Y pues en esta perspectiva creo que la verdad incomoda.
la verdad incomoda, la verdad no por eso tampoco pretende ser un acuerdo, creo yo, ¿no? Pues pretende más bien poner a circular una serie de voces, de experiencias, de narrativas. Yo creo que entender que son distintas narrativas, es decir, son distintas formas de contar lo ocurrido sin necesidad o sin pretensión de generar un acuerdo acabado, y por el contrario creo que desde la perspectiva, insisto, de Colombia en lo más reciente, la verdad entonces nos va a hablar de un relato amplio, democrático, pues que intenta abrir otras discusiones sobre nuestros pasados violentos y dolorosos. Las víctimas graves de violaciones de los derechos humanos, así como sus familiares, tienen el derecho a saber la verdad acerca de los abusos que padecieron, incluyendo la posibilidad de identificar a los perpetradores, las causas que originaron tales violaciones y, de ser el caso, la suerte final o el paradero de las personas desaparecidas de manera forzada. Además, establece la verdad y las responsabilidades de los crímenes graves permiten a las comunidades e individuos entender y comprender las causas de los abusos y enfrentarlos. Sin el conocimiento preciso de las violaciones del pasado, será difícil prevenir que se repitan nuevamente. La verdad aporta a la recuperación frente a los hechos traumáticos y posibilita la restauración de la dignidad de las víctimas que en muchas ocasiones fueron estigmatizadas. Para Weida Rosa Padilla, delegada de la Mesa Departamental de Víctimas de Antioquia por el hecho de desaparición forzada, la verdad significa esperanza. Como víctima del conflicto armado interno colombiano, la verdad significa esperanza. La verdad como un sinónimo de tranquilidad, porque a través de la verdad se promueve el tema de memoria, porque se está generando una conmemoración o un tributo por la lucha y la defensa de los derechos humanos, porque a partir de allí hay un reconocimiento a la importancia de la labor de ser líder, independientemente de las condiciones en las que nos haya tocado, porque de esta manera se contribuye de manera directa a evitar la vulneración a los derechos humanos, porque tener la verdad es tener ese rayito de luz en nuestras vidas, es tener esa certeza de que hay un más allá en el que nosotros podríamos seguir luchando, en el que exista la esperanza de que esas verdades que aún faltan por decir también lleguen a salir a flote. Es decir, que la verdad para nosotros, para uno como víctima, lo es todo, porque sana el alma. El esclarecimiento de la verdad puede abrir la puerta a los procesos de reconciliación en la sociedad, porque deja de lado la negación y el silencio, que puede incrementar la desconfianza y la polarización, aportando a un orden político basado en la transparencia y la rendición de cuentas. Ahora habla Daisy Eliana García Velasco, representante de la Asociación de Víctimas del Sur de San Pedro de Urabá, en Antioquia. Para mí la verdad tiene diferentes significados. Uno, sanación emocional, dignificación también. Es muy importante porque cuando nosotros como víctimas, como país, como personas conocemos una parte de esa verdad de lo que ha sucedido por medio del conflicto armado, es muy, muy significativa. ¿Por qué? Porque por lo menos cuando tú traes como esa carga, ese peso de no saber por qué en medio de este conflicto que ha vivido el país, caíste tú haces parte de algo que tú no elegiste estar, donde tú no querías estar, pero no sabemos si fueron cosas del destino o qué pasó, porque en ese momento estábamos ahí. Y a veces tenemos familiares, amigos, víctimas que caen en el conflicto armado. La verdad contribuye a la restauración psicológica, social y política de las comunidades.
puede ser también catalogada como un acto de justicia en sí misma, pues la exposición pública facilita el perdón para las víctimas. Conocer la verdad es principalmente un ejercicio sanador, un ejercicio de reconocimiento y de dignificación. Hay una fórmula horrorosa en Colombia, y es que la víctima pareciera ser responsable de su destino. Es decir, aquí todo el muerto, pues, si lo mataron fue por algo, si lo mataron fue porque se lo buscó, si lo mataron fue porque estaba en una esquina o porque andaba en malos pasos. Es decir, desafortunadamente en Colombia se ha construido una fórmula pública, colectiva, que justifica la victimización contra la víctima, más si es una persona de izquierda, más si es un joven, si es un habitante de un barrio popular, si es mujer. Y en este caso, entonces, conocer la verdad permite también dignificar y situar a la víctima como no responsable de su destino, sino realmente como víctima del horror, que a veces es un horror injustificado, o mejor, que siempre es un horror injustificado, ¿no? Que no se puede, o que ningún tipo de violencia puede tener justificación alguna. Entonces, en este sentido, insistiría primero que la verdad es sanadora, que la verdad permite reencontrarnos, y que además la verdad también permite dignificar la memoria de quienes ya no están y de que por múltiples razones han sido víctimas del conflicto. Exaltar sus prácticas, exaltar sus proyectos de vida, sus gustos, ¿sí? Situarlos, darles un lugar. Hay una frase que a mí me gusta mucho decir, y es: todos los nombres merecen ser recordados, todos los rostros merecen no ser olvidados, ¿cierto? Entonces, en esta perspectiva, pues la verdad y conocer la verdad lo que nos permite es, pues, digamos, como ser responsables también con nuestra propia historia, nuestra propia memoria, contar todos los nombres, decir todos los nombres, buscar todos los rostros, exaltar también todas las trayectorias de vida, ¿no? Eso yo creo que es un elemento importantísimo, posiblemente pasar de un país de muertos a un país de historias que dignifican la vida de quienes ya no están. Además, la memoria y la verdad son importantes en el esclarecimiento profundo de lo ocurrido en el marco del conflicto armado. La memoria es dinámica por sí misma, es un hilo entre el pasado, presente y futuro que otorga un sentido a la experiencia individual y colectiva a través de sus identidades y las huellas de lo vivido. Para Marta Villa Martínez, historiadora y coordinadora de la Comisión de la Verdad en Antioquia, la memoria en términos generales son las huellas que ha dejado el pasado en cada persona, en cada colectivo y en la sociedad en general. La memoria, en términos generales, la memoria habla de las huellas que deja el pasado en cada persona, en cada colectivo, en la sociedad. Entonces, la memoria es una fuente, y fue para la Comisión una fuente muy importante para la construcción de la verdad, pero no fue la única. La diferencia, digamos, entre la memoria y la verdad es que la memoria habla de las huellas que dejan, de los recuerdos que quedan, de lo que es memorable o no memorable para cada quien, pero lo que intenta la verdad es contrastar esa memoria con hechos fácticos, con hechos que efectivamente pasaron, con otras fuentes, contrastarla, hablar, digamos, de por qué para unas personas es este el recuerdo y para otras sobre un mismo hecho es otro, pero hay un hecho específico que pasó, y eso es lo que quiere decir la verdad. ¿Cuál fue ese hecho específico, independiente de que lo recordemos distinto o de que tengamos valoraciones diferentes para eso? Entonces, la memoria nos permite identificar hitos, acontecimientos, hechos, pero lo que hace la verdad es contrastarla y establecer cosas que realmente existieron. Desde el dolor que buscan a sus hijos, de las que buscan a sus hijos desaparecidos, desde la tumba en la montaña de quienes murieron en el secuestro, desde los que fueron desposeídos de su niñez y sometidos al uso y al abuso de los adultos armados, desde las casas quemadas en las masacres, desde las madres de falsos positivos, desde el cuerpo campo de guerra de miles de mujeres, desde los campesinos desposeídos de sus tierras y desplazados, desde los pueblos indígenas y afrocolombianos sometidos a violencia mayor, rotos en su espíritu, expulsados de su propio territorio, desde decenas de miles exilados en otros países,
desde las personas LGTBI sometidas a la ignominia, desde los que nunca salieron vivos del Palacio de Justicia, desde los soldados y policías sin piernas y ciegos por minas antipersona, desde los muchachos y muchachas de las fuerzas militares, de los paramilitares, de la guerrilla, que fueron llevados a morir en batallas absurdas entre los jóvenes colombianos, desde los empresarios y ganaderos y sobre todo los menos pudientes, que resistieron a la extorsión y no apoyaron la guerra y cargan el impacto de sus familias y la pérdida de bienes, desde la multitud de tumbas de luchadores políticos de los distintos partidos, desde los jóvenes de Cali y 600 municipios que gritaban en las calles que terminara la exclusión y les dieran una oportunidad para participar en la producción de la vida que queremos en Colombia, desde las comunidades que vieron asesinar a sus maestros y maestras espirituales, desde los sindicatos que vieron caer a sus compañeros y compañeras en la lucha por la justicia, desde las familias de los jueces asesinados, desde los miles de líderes que mataron después del acuerdo de paz y más de 300 excombatientes que luchaban por la convivencia. La lista es interminable y el dolor inmenso. Y nos tomaría 17 años darle un minuto para honrar a cada una de las víctimas. Estas eran las palabras del padre Francisco de Rous, presidente de la Comisión de la Verdad, durante el acto público del martes 28 de junio del 2022, cuando se presentó el informe final elaborado por la comisión en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá. Este hecho fue histórico, pues marcó uno de los mayores avances del acuerdo de paz, firmado en 2016 entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC. El acuerdo le dio un mandato a esa comisión para esclarecer las causas, hechos y consecuencias de más de 60 años de conflicto armado en Colombia. Durante más de 3 años, la comisión escuchó a más de 30.000 voces entre víctimas, jóvenes, políticos, académicos, artistas, empresarios, responsables y todos los ejércitos legales e ilegales. El informe de 24 tomos arroja luz sobre los abusos a los derechos humanos y los hechos delictivos que ocurrieron en el país. Contribuye a promover el reconocimiento sobre la gravedad de lo que nos pasó como sociedad, la dignidad de las víctimas y las responsabilidades individuales y colectivas. Favorece la convivencia en los territorios y sienta las bases para la no repetición. Pero ahora bien, que creo también la verdad nos permite, y desde la perspectiva de lo que mencionaba inicialmente, de las experiencias que ha venido construyendo Colombia alrededor de eso, y es que aunque nos siga faltando siempre pelo pa' moño alrededor de poder construir reconciliación, ¿cierto? Pues yo creo que la verdad por lo menos nos permite hablar de cosas incómodas. Las experiencias de los tribunales de justicia y paz, de las audiencias libres, cuando los paramilitares se sentaron en los municipios frente a los familiares de las víctimas y en algunos casos se abrazaron y en algunos casos se pidieron disculpas, en algunos casos los familiares no perdonaron, en otros que sí perdonaron, y yo creo que eran verdades muy incómodas, muy dolorosas, y eran ejercicios muy fuertes, pero que a partir del hecho del reconocer al otro, de mirarlo a los ojos, de pedirse disculpas, de abrazarse, de reconocerlo, digamos, como dentro del universo propio de sentido, hace parte, por lo menos, como de esos aportes que la verdad podría dar en términos de reconciliación, ¿sí? Habrá que ver por experiencias puntuales, habrá que situarlo, es de que toda experiencia es distinta, pero yo insisto con la idea, no hay verdad total, no hay reconciliación si sigue habiendo guerra, ¿no? Eso yo creo que es un elemento que hay que tener en cuenta allí. Pero para puntualizar, la verdad nos permite hablar de temas incómodos, y esos temas incómodos siempre son necesarios para poder avanzar hacia un lugar distinto como sociedad. Delcy Eliana Velasco comenta que el informe final es importante para conocer lo que sucedió en el país y en su territorio. ¿Qué significa el informe final de la comisión para mí como víctima del conflicto armado? Para mí, este informe final tiene un significado tanto emocional como favorable. ¿Por qué? Porque
va a permitir al país y al mundo conocer lo sucedido acá en Colombia por esto que vivimos, este conflicto armado interno que hay en Colombia. Este informe, por lo menos nosotros, los líderes sociales de acá de nuestro municipio, las víctimas, es algo que estamos esperando con ansias, para poder mirar, para poder socializar, contarle a los jóvenes, a las familias, a las personas víctimas y no víctimas del conflicto, lo sucedido en nuestro país, con el fin de que, como dice el dicho, pueblo que no conoce su historia tiende a repetirla. Es con ese fin de que no volvamos a caer en medio de ese conflicto y que miremos que realmente la guerra no nos deja nada, solamente dolor. Mientras tanto, para Obeida Rosa Padilla, el informe devela diversos testimonios sobre el conflicto armado y permite conocer lo que sucedió. Para mí, como víctima del conflicto armado interno colombiano, la presentación del informe de la verdad es un logro. Es un logro porque han sido demasiadas las cosas que han pasado en el país. El rigor de la guerra se ha sentido en las comunidades, pero también se ha tenido la oportunidad de recoger muchos testimonios, no solo de los victimarios, sino también de las víctimas. Y tener esos testimonios también ha ayudado a encontrar muchas verdades que son necesarias para uno como víctima, verdades que dignifican el alma y verdades que significan el cómo sí se puede avanzar, cómo se pueden tocar puertas y cómo se le debe dar la oportunidad a todos y a todas para que expresen el sentir de lo que saben. El informe de la comisión será el relato más robusto que tendrá Colombia sobre lo que nos pasó y por qué nos pasó. Es la verdad que muchos esperan y otros temen o critican, pero de algún modo nos permitirá comprender lo que nos sucedió. La Comisión de la Verdad no habla de establecer culpables, sino de una verdad ética que tiene que ver con el establecimiento de responsabilidades colectivas, de qué nos pasó como sociedad, por qué como sociedad permitimos que esto pasara. Y una verdad que tiene que ver con el esclarecimiento, que es precisamente eso de definir, de contar al país qué fue lo que pasó, por qué pasó y cuáles fueron los impactos de ese conflicto en el país. Por algo muy sencillo que hemos dicho hace mucho tiempo, que se ha dicho hace mucho tiempo desde la filosofía, es que si no conocemos lo que nos pasó, posiblemente podamos volver a repetir la misma historia. Entonces necesitamos saber qué pasó y necesitamos como obtener los aprendizajes de lo que vivimos para nunca más repetir. Necesitamos saber qué fue lo que hicimos mal como sociedad. Quienes alentaron la guerra necesitan comprender el mal que le hicieron a la sociedad, el mal que le hicieron a las víctimas. Como sociedad necesitamos saber por qué hablamos de que las víctimas son centrales en este conflicto. O sea, estamos hablando de más de 9 millones de víctimas en el país y todavía hay muchas personas en el país que no se dan por enteradas, digamos, de esta dura realidad para el país. Entonces, digamos, la verdad la necesitamos primero para reconocer el horror que hemos vivido, segundo para solidarizarnos y comprender la magnitud del daño cometido a las víctimas, pero tercero para entender que los retos que tenemos como país y los retos, digamos, en términos de construir una paz grande, como la ha llamado la Comisión de la Verdad, no son unos retos ni del gobierno, ni de las víctimas, ni de los responsables, sino que son unos retos como sociedad. Necesitamos esa verdad, como se llama el informe
de la Comisión de la Verdad hay futuro si hay verdad, y nosotros creemos profundamente en eso. Ahora la sociedad colombiana y en especial las víctimas tienen el reto de conocer el informe y apropiarse de la verdad para transitar hacia la reconciliación y la no repetición. ¿Cómo puede la sociedad contribuir a la reconciliación a través de la divulgación de la verdad? La sociedad puede contribuir contándole a sus familiares, a sus hijos, a sus nietos, a sus vecinos, de lo que sucedió, de este informe que nos van a entregar, de este legado, que si de pronto no han sido parte o no les tocó vivir algo de lo sucedido, pero es muy importante que también lo sepan para así buscar un camino hacia la reconciliación, hacia el perdón y a la no repetición. Porque cuando nosotros conocemos, como te decía, el dicho muy popular que dice pueblo que no conoce su historia tiende a repetirla, la idea es que hoy nuestro país conozca esa historia, esa parte de la historia, esa parte de la verdad. ¿Para qué? Para no tender a ser repetitivos, para que podamos avanzar en la no repetición, en el perdón, en la reconciliación, en aprender a poder seguir avanzando con amor, con armonía, sin odio, sin rencores. Una realización de Fabián Uribe Betancourt.